Hola, muy buenos días. Estamos en nuestro programa Diálogos con la Historia, que es un programa que quiere llegar a todo público y por eso invitamos a grandes especialistas de los diversos temas que abordamos. Y en esta ocasión tenemos el honor de recibir aquí en el Centro de Estudios a la doctora Kelly McTana. Recientemente te conocí en la Universidad de Texas, en Austin, campus que me impresionó enormemente porque es un mundo de cultura en el sur de Texas extraordinario y muy particularmente la colección que tiene que ver mucho con nosotros, que es la colección Nettie Lee Benson, Lilas Nettie Lee Benson, que es un verdadero tesoro para la investigación. Tú eres una gran investigadora, eres una gente que se ha dedicado a estudiar profundamente México, y el tema que nos vas a abordar ahora acerca de los nahuas, los intelectuales, me parece que es de un interés, porque yo creo que se conoce poco sobre el tema. Ajá, así ¿verdad? es. ¿Cómo llegaste a este tema? Bueno, el tema, como mencionaste, es como normalmente cuando la gente dice indígena e intelectual, hay confusión. Sí. ¿No? Es como, ¿cómo? Y eso es lo que me pasó a mí en la investigación en México. Pero yo digo que la culpa es por Carmen Bullosa, la novelista. La novelista. Ajá. Estaba leyendo un libro que publicó ella en 97, Cielos de la Tierra, y hay un protagonista que es indígena que está estudiando en el Colegio de Santa Cruz Tlatelolco. Y están hablando es como ficción, pero están hablando pero de la tiene situación. sus bases históricas. Ajá. Y yo quería saber más. Yo, de hecho, en ese momento estuve estudiando para el doctorado ficción mexicana contemporánea. Y eso no es lo que hago ahora. No, me queda muy claro. Pero me quedé buscando más y más información de ese tipo de protagonista y me metí en el laberinto de los estudios coloniales mexicanos. Luego me di cuenta de los que, por ejemplo, los indígenas que trabajaron con Sahagún, los nahuas que trabajaron con él, y luego en Tepeapulco, en Tepeapulco, y Hidalgo. en Tlatelolco. ¿Esos los consideras intelectuales, estos sabios Claro. de Sahagún? Bueno, cuando yo hablo de nahuas intelectuales, estoy hablando de gente desde la colonia hacia hoy día, y estoy pensando más, bueno, cuando la gente piensa intelectual, se piensa en Octavio Paz y Carlos Monsiváis, ¿no? Sí. Y así que es un poco difícil también pensar en indígena y ese tipo de personaje. Yo estoy utilizando la palabra de una forma un poco diferente, que tiene que ver con la palabra náhuatl, que es tlamatini. Tlamatini significa sabio o una persona que es productor, transmisor o guardián de conocimiento. También en náhuatl se usa la palabra ixtlamatini. Ixtli es la cara o el ojo o superficie. Y eso significa para los nahuas en esta palabra dicen, somos los sabios, pero es por las experiencias personales que hemos tenido. No tiene nada que ver con la universidad, Claro. no tiene nada que ver, realmente no tiene que ver con la palabra escrita, pero eso es lo que encontré en mi búsqueda de más información de esas personas, esos personajes nahuas que colaboraron con los españoles que dejaron joyas como el Códice Florentino. Me di cuenta de que sí habían escrito muchísimo los nahuas. Es decir, después de la conquista. Hasta hoy día. Hasta hoy día. Estos indios que escribieron, ¿la mayor parte pertenecía al Colegio de Tlatelolco? ¿O había otras formas de educación? Otras formas de educación, pero claro, la escritura comenzó con todos los sacerdotes, ¿no? En el libro que escribí, que se llama Ixtlamatini. ¿Este es el que traes? Ese es el libro. Para que lo puedan ver. The Learned Ones, Nahua Intellectuals in Post-Conquest Mexico, que es Ixtlamatini, Nahuas Intelectuales en México Post-Conquista. ¿Hablas náhuatl? Algo. Sí. Ya. Leo mejor, Sí. ¿no? Pero mis maestros me dicen que hablo como más o menos como una niña del 5º grado. Aquí Y eso significa que no es tan elegante mi náhuatl. Ya. Pero me defiendo, ¿no? Te defiendes.
Eso ha sido una parte súper interesante del trabajo. Bueno, regresando al tema, sí. De la alfabetización, comenzó claro con los sacerdotes. En el libro hablo de un jesuita nahua, que creemos que era el único o uno de los únicos nahuas que tenía el sacerdocio jesuita, ¿no? Que estaba ordenado. O sea, que ingresó a la Compañía de Jesús. Así es. Se llamaba Antonio de Rincón, era de la Casa Real de Texcoco, y él era el primero en escribir una gramática o tratado lingüístico en una lengua indígena, como un indígena escribir de su propio idioma en todas las Américas. Así que él era uno de los primeros, para mí, los intelectuales. Claro, estaba intentando enseñar a los otros jesuitas cómo hablar en náhuatl con los nahuas para la evangelización. Fíjate que me parece muy interesante el dato, porque normalmente nos quedamos con la idea de que los indios no tuvieron acceso a las órdenes religiosas. Es decir, quizá como gente cercana, pero no para pronunciar los votos. Y en este caso, los jesuitas fueron muy adelantados en ese sentido. Así es. Y también en el momento de recibir votos o tomar votos. Sí, de profesar votos. Ajá, de profesar votos. Había como un tipo de loophole. Había como un espacio de ingresar por cambios de políticas en Roma y cambios de políticas después del tercer concilio. Sí. Así que no era común, pero no era en este momento, en este año, completamente fuera de la posibilidad. De lo que se sabe, él era el único jesuita antes de 1630 o algo así, que era indígena. Pero sí, de lo que entendemos de la historia, sí, era nahua y era jesuita a la vez. Es decir, entendemos entonces por nahua aquellos individuos que hablaban el náhuatl. Así es. Así es. Pueden ser de varios grupos. Pueden ser los mexica, los alcolhua, los tepaneca, los tlaxcalteca. Xochimilcas. Exacto, pero todos hablaron el náhuatl. Otro dato interesante es que hoy día se dice que, según los censos, que hay como más de 3 millones de nativo hablantes de náhuatl. Y sabemos que la gente realmente no responde bien a los censos, así que puede haber más nativo hablantes de náhuatl. Esta producción intelectual, entre comillas, si tú quieres, ¿fue muy característica del siglo XVI o también permea a los siglos siguientes? Bueno, yo brinco al siglo XVII hacia Tlaxcala, porque había un señor como tipo cacique de Quiahuistlán en Tlaxcala que se llama don Juan Buenaventura Zapata y Mendoza, y él escribió anales en náhuatl. Recopiló la historia que tenía, según lo que escribió, de los códices que tenían en su posesión y también de otros anales, pero escribió toda la historia de Tlaxcala desde 1304, creo. Y luego comenzando en su época, cada año, registrando qué pasó en cuanto a la vida social, política, económica, y también un poco personal de su familia en Tlaxcala, llegando al 1688, así que hay bastante información de Tlaxcala. Ahora eso está en la Biblioteca de Antropología e Historia en México. Aquí en la Ciudad de México. Es decir, lo que ellos produjeron o lo que escribieron es mucho de memoria. Para uno sí. De tradición. Para uno sí. Por ejemplo, Antonio de Rincón escribió como la gramática de la lengua, mientras Zapata y Mendoza escribió de la memoria, ¿no? Y sí fue una memoria particular, ¿no? De una facción muy específica de Tlaxcala, de Quiahuistlán. El punto de la perspectiva específica de esta facción. Me imagino si hubiera otro registro, otro manuscrito así similar de otra parte de Tlaxcala, sería un poco diferente, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, trabajo en el siglo XIX con Faustino Galicia Chimalpopoca. Y es un personaje que no se habla mucho de él, uno porque era colaborador con la corta ocupación francesa de Maximiliano.
Y la gente normalmente lo deja al pie de la página porque eso no da buen sabor, ¿no? Claro, claro. Pero él era nahua, abogado, era escritor y más, para mí, lo más importante de lo que hizo, bueno, también trabajaba en un grupo que se llama, no me acuerdo exactamente el nombre del grupo, pero era para proteger los derechos de los trabajadores y los campesinos. Pero lo más importante para mí es que él era rescatista de textos coloniales en náhuatl. Cualquier cosa que leemos hoy día, los códices que estamos en la Biblioteca Nacional, es gracias a Chimalpopoca, porque él estaba viendo el momento de vender mucho, perder mucho, y trabajaba para guardar lo que pudiera. O sea, con una gran conciencia histórica. Exacto. Y era lingüista también. Y lo que tenemos en la Biblioteca Nacional también es él como haciendo sus manifestos de qué pérdida es no dejar a los indios hablar su idioma, porque en eso viene la historia, la verdadera historia de México, dice. Qué interesante. Yo creo que este tema es apasionante, sin lugar a dudas, pero también es un poco la revisión de nuestro pasado indígena. Es decir, nuestro pasado indígena, porque pues de alguna manera el México actual está compuesto por este grupo de indios mezclado con los blancos y hasta con los negros, ¿verdad? Ajá. Y somos partícipes de ese pasado cultural y del cual nos debemos de sentir orgullosos, claro de sí. Ese pasado indio. Ajá, ¿sí? Claro que que muchas sí. veces en México hasta se le tiene miedo a decir la palabra indio. ¿sí? El indio es el indio dueño de estas tierras. Cuando llegan los españoles hay un cambio, hay una entremezcla, pero que es de un gran orgullo para nosotros como mexicanos. Te digo, para mí lo más bonito, lo más importante del trabajo que estoy realizando con eso de recuperar esa historia intelectual de los pueblos indígenas es compartirlo con nahuas, compartirlo con estudiantes nahuas que llevo ya 12 años llevando a cabo cada verano como un tipo de círculo de lecturas con nahuas, y también ellos no saben de su historia. Así pasa. Y no tienen orgullo en su pasado. Una vez, y lo escribo en el libro, una vez estuve en un círculo de lectura y un joven que tenía como 19 años en el momento se quedó como, nos estaban mintiendo. Yo, ¿quién es? Los maestros nos dijeron que éramos estúpidos, pero lo que veo aquí es que no es cierto, ¿no? Y yo creo que eso es importante, compartir el legado intelectual con los mismos indígenas. No es solamente cuestión de sensibilizar a los no indígenas, es dar la oportunidad del acceso a su propio patrimonio cultural a los pueblos indígenas. Y rescatar esa historia. Exacto. Pues, Kelly, muchas gracias, te agradecemos muchísimo. A ustedes, te gracias por la invitación. Te felicitamos mucho por tus estudios. Yo creo que tu labor en la Universidad de Texas es muy importante porque es una ventana a la cultura, no solamente mexicana, sino también norteamericana. Y somos vecinos, y yo creo que en la Universidad de Texas es eso, como un intermediario entre Texas y Estados Unidos, muy particularmente en estos momentos tan difíciles para las relaciones México-Norteamérica. Muchísimas gracias, a Kelly. ti, muchas gracias.